Hola, buenas tardes. A continuación, el grupo conformado por Daniela Buitrago, Jorge Enrique Colorado, Nicolás Izaza y Valeria Tatiana Gómez, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es el efecto de la política macroeconómica en el desempeño de las organizaciones. Bueno, inicialmente lo que vamos a mostrar aquí es una diferencia entre la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria es la que se encarga el Banco Central de cada país, en nuestro caso el Banco de la República, que es el encargado pues de la emisión de nuestra divisa y de estar colocando pues lo que es el índice, el PIB interno de nuestro país. Y la política fiscal pues es la del gobierno, o sea, es el gasto generalizado del gobierno, y por eso esta es la política que se encarga pues de crear los impuestos para el gasto público. A continuación pues ya daremos explicar más en detalle cada una de ellas. Bueno, pues ahora hablamos de la política monetaria como primer punto. Entonces, esto es una facultad que tienen los países por medio de sus bancos centrales para controlar la cantidad de dinero que está en circulación dentro del país. El Banco Central siempre va a querer ser un protagonista en ese crecimiento que pueda haber dentro del país y va a poder utilizar estas facultades em, que hagan parte de un crecimiento. Entonces, como primer punto está la política expansiva, en donde se bajan las tasas de interés. Lo que se busca en este momento es que haya una mayor oferta y demanda de dinero. Cuando las tasas de intereses son bajas, se entiende que la gente va a ir en busca, la gente se va a ver motivada por ir en busca de dinero, de préstamos a los bancos, eh, y que se utilicen pues para inversión, en educación, en sus negocios, en capital, y esto va pues a motivar que haya un crecimiento general dentro de un país, dentro de una economía. Este dinero que se ha pedido prestado no se va a quedar estático, obviamente, sino va a comenzar a circular por dentro de todo un país, y esto va a generar, pues, por ende, un crecimiento en los indicadores de economía en el país. Entonces, pues, el dinero circula entre la economía y esta se empuja hacia el crecimiento. Eh, entonces, por un lado está la expansiva, también está las políticas monetarias contractivas. Y en este punto, pues hay que entender que una de las disyuntivas que se encuentran cuando hay mucha circulación de dinero en una economía es que esto va a generar un incremento en los precios y bienes y servicios dentro de un país, lo que conocemos como inflación. Entonces, la inflación puede ser un problema, obviamente, porque va a disminuir la capacidad adquisitiva de la gente y pues que con su dinero no va a poder comprar tanto si una inflación es baja. Obviamente, pues cuando los precios están altos, la capacidad adquisitiva va a ser menor de las personas. Entonces, esto es lo que se quiere lograr contrarrestar con las políticas monetarias contractivas, que haya una menor circulación, controlar esa inflación que no puede crecer demasiado. Entonces, lo que allí se hace es aumentar las tasas de interés en un país para que la gente primero se vea más cohibida en ir a pedir, en buscar dinero, y que pues bueno, pues el dinero que no rote, que no haya un aumento tan drástico en ese dinero de circulación y que se controle la inflación. Entonces, ese es el punto número uno de nuestra política monetaria. Y ahora hablaremos de la política fiscal. Entonces, en este caso, pues la política fiscal está controlada por el gobierno. En este caso, pues es una facultad que tiene un país, pero que es controlada por el gobierno. Y asimismo, como lo dice pues, la palabra expansiva, lo que se trata de hacer es incrementar, agrandecer, expandir esos indicadores de economía, que haya un crecimiento en el país, en su economía y por ende en la calidad de vida de las personas. Entonces,
cuando un gobierno tiene deseos de hacer política fiscal, pues lo que va a querer hacer en primer punto es bajar sus impuestos. Como primer punto, pues bajar impuestos, lo que hace es que la gente se estimule para ir a comprar cosas. Al saber que los impuestos están más bajos, pues va a haber un incentivo para ir a comprar cosas, comprar en materiales, por ejemplo, en insumos. Y esto pues obviamente va a hacer también que el dinero comience a circular, crezcan los negocios, crezca la economía y crezcan esos indicadores. Y como segundo punto, pues muy importante el tema del aumento del gasto público. Como el gobierno es el principal protagonista allí, pues lo que va a pasar es que todo ese presupuesto que el gobierno tiene, pues lo que van a hacer es que van a utilizarlo, van a comenzar a gastar dinero en el país, en su gente, en sus empresas, en sus negocios, en inversión. Y obviamente pues esto le va a dar pues posibilidades de crecimiento, de potenciar los ingresos de las empresas, potenciar los ingresos y trabajo de las personas y al final pues bueno, es algo benéfico para un país. Entonces, esto normalmente se hace en épocas, en ciclos económicos de contractivos donde hay unas crisis, por ejemplo, unas recesiones. Entonces, el gobierno tiene esa facultad de no quedarse con los brazos cruzados, de intervenir cuando es necesario ante fallas del mercado e impulsar ese chispa, ese fuego de nuevo, esa máquina económica que es el país y darle ese empuje para que vuelva a haber un crecimiento y bueno, siempre se espera que sirva también a un largo plazo cuando se toman estas medidas. Y como segundo punto, aquí están las políticas fiscales restrictivas, en donde pues el gobierno hace lo contrario. Y es muy importante entender que las políticas restrictivas no es que el gobierno no piense en activación, no se olvida de la activación económica, sino que el gobierno también tiene la necesidad latente de acumular dinero para inversiones. El gobierno tiene muchas responsabilidades en donde se tiene que gastar bastante dinero. Entonces, uno de los medios de acumulación de dinero que tiene el gobierno para sus inversiones son los impuestos. Entonces, es allí cuando se toma la primera medida, que viene siendo subir los impuestos para que haya un mayor recaudo. Cuando se suben los impuestos, pues lógicamente el gobierno va a comenzar a recibir más dinero, eh, financiar sus inversiones, un ingreso de dinero que a largo plazo va a servir para la inversión. Hay que recordar que ahorro es igual a inversión, entonces es allí cuando se toman estas políticas restrictivas. Asimismo, punto número dos, se disminuye el gasto público. Pues obviamente sabemos que esto es un costo cuando los gobiernos invierten en un país, en su infraestructura, en sus obras, pues esto obviamente que es un gasto para el gobierno. Entonces, lo que allí se hace es disminuir ese gasto público, controlar un poquito ese gasto y utilizarse pues cuando se necesite o para obras que sean como trascendentales a largo plazo. Entonces, esto es lo que se hace en el gobierno, en una política restrictiva. Y como punto tercero también puede haber una colocación de bonos. O sea, normalmente esto es como, está ligado a la política monetaria un poco porque los gobiernos, en este caso, ponen bonos que son del gobierno para que la gente pues deje su plata ahí. Esto también es una medida de control de inflación que tiene el gobierno y puede ofrecer a la gente ahorrar su dinero en bonos del gobierno y contrarrestar también pues lo que son temas de inflación. Esto está muy ligado a la política monetaria también a inflación, entonces la ponemos allí como parte del gobierno porque eso
Los bonos hacen parte del gobierno y son políticas que ellos toman para tratar de frenar la inflación. Entonces, a un costo dado, pues la gente, el gobierno ofrece estos bonos y la gente pues puede dejarlos ahí por un tiempo. Entonces, bueno, pues esta es nuestra explicación de las políticas monetarias y fiscales a grosso modo y recordar pues que son facultades muy importantes que tienen los gobiernos para controlar su economía a nivel macro. Entonces, pues muchas gracias.